Bien, y este Día de la Independencia, este 9 de julio, se caracterizó por la firma del Pacto de Mayo. El Pacto de Mayo, que iba a ser originalmente el 25 de mayo, que se trasladó a otra fecha patria importante como el Día de la Independencia, después del retoque de la negociación, de las tensiones en medio de la ley bases y después su posterior aprobación. Bueno, fueron 18 los gobernadores que acompañaron, que fueron a la foto que buscaba el presidente Javier Milei en esta firma de intenciones, en este acuerdo con 10 puntos que tuvieron también sus negociaciones, ¿no? La incorporación de la educación también fue uno de los puntos pedidos por los gobernadores, en una serie de ítems que vamos a compartir ahora. A ver, en placa, son 10 puntos, comenzando por la inviolabilidad de la propiedad privada. Fíjate cuál es el punto número 1, como para que tengas una idea, el perfil, ¿no? de lo que es el pacto de mayo, firmado en julio, decimos, la inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no? Lo primero es la propiedad privada y después viene lo demás, como por ejemplo el equilibrio fiscal innegociable, como la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del Producto Bruto Interno, una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar, ¿no? Pero bueno, ahí lo vamos a hablar con el especialista, con el politólogo, que ya está en línea y que ya vamos a presentar. ¿Cómo se va a llevar a cabo todo esto? Que por ahora estos son las intenciones de que haya una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, que simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. ¿Quién no quiere esto? La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para poner fin al modelo extorsivo actual que padecen las provincias. En el punto número 7 aparece el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país, como provincias autónomas. El punto número 8, la reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. En el 9, la reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron. Y en el punto número 10, la apertura al comercio internacional, de manera que Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global. Una serie que desde el punto de vista del sentido común y lógico, todo el mundo quiere. El tema es, bueno, ¿cómo va a ser la planificación? Esto no tiene forma de ley. Carlos Fara es politólogo y seguramente nos va a ayudar a entender esto. Hola Carlos, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿qué es este Pacto de Mayo? ¿Qué significa? ¿Cuál es el significado de esta serie de puntos? ¿Cómo se los podría definir? Bueno, recordemos que esto fue una propuesta del presidente el 1 de marzo en la reunión de sesiones ordinarias y que obviamente fue quedando a merced de la posibilidad de que se apruebe ya la ley bases y el paquete fiscal. El presidente yo creo que lo hizo en parte como respuesta al Fondo Monetario, que le pide como consenso político para las reformas que tiene que estar haciendo y darle seguridad jurídica. Cuando pasan por el Congreso, obviamente eso queda mejor certificado. Y que tenía capacidad de diálogo, ¿no? Aunque en ese 1 de marzo fue bastante agresivo, como diciendo, bueno, no les creo, pero les doy una oportunidad más. Hasta acá hemos llegado para un presidente que, después de ese discurso el 1 de marzo, moderó muchísimo su estilo. Los 10 puntos son 10 objetivos como muy generales, ¿no? Que cualquiera podría estar de acuerdo. El punto ahora es que hay un Consejo de Mayo que va a elaborar propuestas de ley para materializar esos 10 objetivos y ahí pasará a la discusión en el Congreso. El punto es cuánta flexibilidad va a tener el gobierno para negociar las leyes que certifiquen esos puntos, y por el otro lado sabemos que después de la ley bases y el paquete fiscal, los bloques dialoguistas van a ser menos concesivos con el gobierno en los próximos tiempos, ya se lo avisaron. Por eso no fue Pichetto y por eso no fueron la coalición cívica a el acto de Tucumán, y todos sabemos públicamente un poco cuál es la situación del PRO con la puja entre Macri y Bullrich, de manera que ahora yo creo que vamos a ver un proceso largo y complejo
y si nada de eso logra avanzar realmente, el acto de ayer va a quedar como básicamente un acto, una foto y un papel firmado, pero sin ninguna importancia política concreta, ¿no? Claro, pero sin embargo, bueno, había mucha expectativa, ¿no? Un movimiento, una apuesta, un gasto incluso muy impresionante, una búsqueda de significado político, de apoyo, de un llamado al acuerdo. ¿Qué opinás del discurso que dio Milei? Bueno, el discurso estuvo moderado, estuvo bastante tranquilo, no, digo, hizo obviamente algunos comentarios, pero no fue personalizado, por así decirlo. Me parece que en ese punto estuvo correcto, pero bueno, es un presidente que todo el tiempo plantea una lógica refundacional de la Argentina, ¿no? Como si la Argentina hubiera tenido una época de oro que se terminó en algún momento a principios del siglo XX y que hubo que esperar hasta ahora para volver a, digamos, reconstruirla y relanzarla hacia el progreso. Bueno, eso, digamos, forma parte del relato oficialista, no importa tanto. Yo te diría que por mucho pacto que haya y aún cuando se pudiese avanzar en términos legislativos, todo empieza a depender fuertemente de cuán sustentable sea el esquema económico que el gobierno viene desarrollando, sobre el cual hay muchos interrogantes que se lo plantearon no solamente el Fondo Monetario, se lo plantean los fondos de inversión, el empresariado y por supuesto, digamos, muchos economistas. Entonces, yo te diría, a partir de ahora, como vamos a tener un segundo semestre económico complicado, me parece que todo va a empezar a depender de eso, más allá de cómo avance el pacto que se firmó. El próximo viernes se conoce el número de la inflación de este mes, todo indica que va a ser superior a la del mes pasado, pero sin embargo el presidente auguró esto, ¿no? Terminar con la inflación en esta nueva fase que arranca la Argentina, prometiendo que Argentina va a vivir va a ser un país sin inflación, muy arriesgado, pero de fondo está todo esto que explicás, Carlos, y que es este pacto, esta declaración de intenciones, frente a la cual después hay otro trabajo, como llegó la propia ley de bases, ¿no? Que se terminó desarmando, que se terminó negociando y que seguramente pasará con la parte legislativa cuando se pongan de acuerdo en generar las herramientas necesarias para llevar esas intenciones adelante del Pacto de Mayo. Sí, totalmente. Hay que, digamos, siempre tener en cuenta que este gobierno, el de Milei, es el gobierno parlamentariamente más débil desde el 83, no tiene gobernadores. Entonces, yo te diría que estas restricciones que el gobierno tiene en cuanto a sus ambiciones reformistas van a subsistir, digamos, hasta que se concluya primera mitad de mandato y tengamos los resultados de las elecciones legislativas de 2025, pero aun cuando le fuese muy bien al gobierno el año que viene, de todas maneras hay que tener en cuenta que va a ser un gobierno que durante 4 años va a estar muy lejos de tener alguna mayoría o inclusive ser una primera minoría, con lo cual va a depender de socios, y esos socios creo que, como te decía recién, a partir de ahora van a estar un poco más duros en esa negociación, le van a hacer sentir más al gobierno su rol estratégico para construir consensos en el Congreso. ¿Qué pensás de esos 18 que estuvieron allí, gobernadores? Que sostuvieron muchos de ellos, y uno fue nuestro propio gobernador de Córdoba, que hay que darle las herramientas para la gobernabilidad, pero ¿cuáles son los intereses fundamentales que están buscando, además de la billetera, ¿no?, del gobierno nacional, por el cual muestran el apoyo, sin duda? ¿O es más político, es una identificación política, o es una real gobernabilidad la que se busca de fondo? Bueno, a ver, el presidente necesitaba una foto sobre un acto que él mismo planteó, ¿no? Y cualquier otra cosa que hubiera sucedido, aun cuando el pacto uno podría decir que es simbólico, que no tiene muchos efectos reales de corto plazo, lo cierto es que si los gobernadores no iban o iban menos de los que se estimaba, hubiese sido un dolor de cabeza político para el gobierno, ¿no?
Entonces me parece que, por un lado, digo, obviamente es mejor que el acto existiese. Ahora, todo queda, digo, creo que todos fueron en la esperanza de que ahora entren en el toma y daca de yo te voté la ley, yo fui a Tucumán, ahora necesito resolver obras públicas, necesito resolver la situación de mi caja de jubilaciones provincial y etcétera, ¿no? Digo, me parece que tener en cuenta que la sequía de dinero en este primeros 7 meses fue muy grande y que las provincias, más allá de que pudiesen hacer el aguante y ordenarse financieramente para poder enfrentar sus mandatos, necesitan reactivar un poco la economía local y todos sabemos que eso, digamos, va de la mano, entre otras cosas, de la obra pública. Bien, y quiero que me cuentes, me cuentes qué conoces al respecto, cómo lees la participación de Mauricio Macri, ¿no? En el pacto también, en la reunión en Tucumán, y la ausencia y la pelea o no con la vicepresidente, que finalmente estuvo en el desfile, que se subieron a los tanques y demás. ¿Cómo se interpreta, ¿no? Son dos figuras importantes al lado del presidente que se llevaron ahí su protagonismo. A ver, primero el caso de Macri, tener en cuenta que Macri hizo un esfuerzo particular en su agenda porque estaba en Europa y se vino solo para este acto, pensando que iba a ser un firmante más del pacto y en realidad fue un firmante de una especie de acta del evento nada más, ¿no? Lo cual obviamente le generó mucha molestia y yo te diría tras cartón de que viene una relación compleja entre el presidente y el expresidente. Creo que Macri en algún momento se va a cobrar esta situación, por eso yo decía que la relación con los bloques dialoguistas en el futuro va a ser compleja. Y por el otro lado, el caso de Villarroel, bueno, digamos, se puso digamos, la excusa de un tema médico. Me parece que no sé, creo que no, más allá del tema médico, creo que no se iba a perder el desfile de ayer, por todo lo que representa ella en su posición política e ideológica, y una relación que sabemos que va a ser tirante todo el tiempo, porque la propia Villarroel se visualiza a sí mismo con algún futuro político, más allá de cómo le vaya al propio presidente. Tiene proyecto propio, Villarroel. ¿Sí, Carlos? Tiene Sí, sí, proyecto propio. te escucho. Tiene proyecto propio, digo, Victoria Villarroel. Claro, totalmente, ya lo ha mostrado, ¿no? Lo ha hecho público con algunas declaraciones bastante llamativas y con el juego que está desarrollando, por ejemplo, en el Senado con retrasar la aprobación de ascensos militares, digamos, siguiendo su propio criterio personal, lo cual, digamos, todo augura que tarde o temprano eso va a tener alguna conflictividad. Y mucho más todavía si llega a haber un tropezón económico por parte del gobierno en los próximos meses. Y después pensaba también en el problema en el que está políticamente tratando de situarse Mauricio Macri, porque si bien fue una apuesta que apoyó a Javier Milei, hoy el PRO está bastante desencontrado, está roto. Bueno, fue noticia la semana pasada su enfrentamiento con Bullrich, pero también si se pega demasiado al proyecto libertario, me parece que hoy en día Javier Milei se termina comiendo, ¿no? a la figura de Mauricio Macri. Digo, debe ser una disyuntiva cómo jugar para el propio Macri. Totalmente, yo creo que va a ser una relación complejísima porque en principio si le va bien a Milei, el éxito es de Milei, y si le va mal a Milei, el problema de Macri es que la opinión pública considera que el PRO ya está dentro del gobierno vía Bullrich, ¿no? Entonces, digo, tiene un callejón muy cerrado para transitar. Me parece que el otro problema que se le presenta a Macri es que sus gobernadores van a querer establecer cada uno en su distrito una alianza con la Libertad Avanza si al presidente le va bien, porque el cálculo que hacen Frigerio, Cornejo, Puyaro, Nacho Torres, es que si al presidente le va bien, pone una lista propia, esa lista puede ganar
y si ellos no están en esa alianza pueden salir terceros porque el peronismo saldría segundo aún perdiendo. Entonces, significa que si los actores de tu propio partido calculan que su utilidad, su negocio es hacer otro tipo de juego político, entonces obviamente lo que quiere plantear Macri va a ser bastante difícil de concretar. Bueno, muy claro, muy completo como siempre. Carlos, gracias por aclararnos, por ayudarnos a pensar un poquito el contexto político en este caso. Un abrazo y hasta cualquier momento. Que tengan lindo día. Carlos Fara, politólogo en Puntal AM.